por participar de estos jueves. Ya estamos avanzando y vamos a empezar como siempre con una oración. Yo no sé si es que se escuchaba bien. A ver, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llegue a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios, con la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. El tema propuesto para el día de hoy es el fin de los tiempos, las apariciones marianas y el fin de los tiempos. ¿Está bien? Ese es el título. Corríjame si es que estoy haciendo alguna Correcto. Entonces, conviene que precisemos, porque ¿qué son las apariciones marianas? Sabemos que a lo largo de la historia se han producido muchas apariciones marianas. Algunos estiman que han habido más de 2000. Y todas estas apariciones marianas forman parte de las llamadas revelaciones particulares, que el jueves pasado diferenciábamos de lo que es la revelación pública. La revelación pública concluye con cuando se termina, se cierra el canon, se reconocen los libros sagrados. El último libro en ser escrito es el libro del Apocalipsis, y entonces esa revelación pública ya terminó. Esa revelación pública nos dice todo lo necesario para la salvación. Pero además de esa revelación pública, hay las revelaciones particulares, que son manifestaciones sobrenaturales, diríamos, auxilios celestiales, para que nosotros comprendamos mejor lo que nos señala la revelación pública. Y dentro de esas revelaciones particulares hay algunas que son, diríamos, la Iglesia acepta su sobrenaturalidad, el hecho de ser divinas. Hay otras que la Iglesia rechaza, no son de origen sobrenatural, no provienen del cielo, no hay que escucharlas, no hay que hacerles caso, pueden ser hasta satánicas. Y hay un grupo de revelaciones donde la Iglesia no se pronuncia si es que son sobrenaturales o no. Existen esos tres grupos. Dentro del primer grupo, de las que la Iglesia reconoce como sobrenaturales, el jueves pasado nosotros contemplábamos las que se refiere a nuestra Madre Santísima en la vocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Pero a lo largo de la historia han habido otras, y algunas de ellas son reconocidas oficialmente por la Iglesia. Y la Iglesia reconoce estas revelaciones particulares como de origen sobrenatural, sobre todo siguiendo algunos criterios, y uno muy importante es diríamos, la condición de vida de los videntes.
de los que reciben estos mensajes, estos anuncios. Y la iglesia generalmente entiende que esto, para reconocer que esto es sobrenatural, que viene del cielo, estos videntes tienen que cumplir una misión importante. Y esa misión importante solo se puede cumplir si es que viven en santidad y una vida coherente de fe. Y entonces la iglesia examina esos casos. Por eso, muchas veces la iglesia toma tiempo en reconocer una revelación particular como sobrenatural, como celestial. Además, por los frutos que presenta esta revelación particular, que tienen que ser frutos conforme a la voluntad de Dios, conforme al Evangelio, conforme a la revelación pública. Las revelaciones particulares en ningún caso pueden contradecir, ir en contra de lo que ya está señalado en la revelación pública. Es más, las revelaciones particulares no obligan, no son dogmas de fe, no obligan porque se considera que ayudan, pero no son indispensables para la salvación. Pero sí nos ayudan a comprender. Es dentro del grupo de las revelaciones particulares que no son reconocidas aún por la iglesia, pero la iglesia no las rechaza, donde la iglesia espera pronunciarse. Ejemplos en ese estado tenemos, por ejemplo, las apariciones a los videntes en Medjugorje, las apariciones a los videntes de Garabandal, por mencionar dos. Pero también las revelaciones a los videntes de unas apariciones que se produjeron hacia el siglo XIX en Francia, en un lugar llamado La Salle. Y hay otras apariciones que sí son reconocidas, más conocidas, Lourdes, Fátima, tal vez Fátima la más conocida. Entonces, vamos a comentar algo en relación a estas apariciones marianas, y eso es un primer punto de este día. El otro punto en relación a estas apariciones marianas es qué implica el final de los tiempos o los últimos tiempos. Entonces tenemos que preguntarnos qué es el final de los tiempos o cuáles son los últimos tiempos. Y podríamos decir de manera directa y concisa que los últimos tiempos son los tiempos de la iglesia. Es decir, en la plenitud de los tiempos, el Verbo eterno nace de María. Y la venida de Jesucristo es para revelar la verdad del amor de Dios, para redimirnos y liberarnos del pecado, pero para formar una nueva alianza en su cuerpo y en su sangre, y el Señor forma su iglesia, que es su cuerpo. Y entonces ahí empieza el final de los tiempos. Pero el final de los tiempos, diríamos, tiene un final. El final de los tiempos, o dicho de otra manera, los últimos tiempos de la iglesia. Entonces, cuando nosotros decimos las apariciones marianas y los últimos tiempos, nosotros estamos haciendo referencia a cómo esas revelaciones particulares marianas nos ayudan a entender el significado de las últimas pruebas por las que va a tener que pasar la iglesia. Sobre las últimas pruebas de la iglesia o el final de los tiempos, hemos tenido un jueves cuando comentamos los numerales 675, 676 y 677 del Catecismo de la Iglesia Católica.
que ustedes los invito a que relean y que tengan siempre presente. Y si ustedes recuerdan esos numerales, ¿de qué trata? Trata de una situación que son pruebas por las que va a tener que pasar la iglesia, las pruebas finales. Y la prueba final, las pruebas finales tienen que ver con la apostasía de la verdad y con la impostura suprema, que es la impostura del anticristo. Es decir, la iglesia tiene que ser probada y tiene que reaccionar ante, diríamos, la fe revelada en Jesucristo, custodiada y transmitida a través de los apóstoles, y que la iglesia tiene que testimoniar. Pero lo que se nos dice es que la iglesia va a ser sometida a una persecución. Y la iglesia va a tener la tentación de ser seducida por el mundo, caer en la apostasía y acoger al impostor. Y la impostura suprema es la del anticristo. De eso nos habla el libro del Apocalipsis. De alguna manera el Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y en los paralelos en Lucas y en Marcos también nos habla de esos últimos tiempos. Y además el Señor nos refiere a algunos textos del Antiguo Testamento, específicamente al libro de Daniel, al libro de Zacarías. Y entonces, diríamos, esos anuncios escatológicos del Señor, que además hay que leerlos para entender el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, el último libro de la revelación pública, necesitan, diríamos, o se ven ayudados por las revelaciones marianas. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de las revelaciones marianas y los últimos tiempos, en realidad lo que estamos queriendo decir es cómo las revelaciones marianas nos ayudan para entender lo que vamos a tener que experimentar o lo que va a tener que experimentar la iglesia. Tal vez algunos de ustedes, algunos de nosotros, no sabemos, porque no sabemos exactamente el día ni la hora, pero el tipo de prueba. Y ese tipo de prueba va a ser una prueba que el Señor la llama la gran tribulación, que va a ser de tal grado, dice el mismo Señor Jesucristo, que si no se acorta el tiempo, ni los justos van a poder permanecer en la verdad. Y entonces hay que pedir para que esa prueba, esa tribulación se acorte. Ahora, esa tribulación y esa prueba no es algo que va a ocurrir, diríamos, en una iglesia particular, diríamos en una diócesis, en una arquidiócesis, sino es algo que va a comprometer a toda la iglesia. Y claro, el Señor nos ha dado algunos signos en su discurso escatológico, pero también en el libro del Apocalipsis. Y entonces, diríamos que hay algunos hechos que tienen que ocurrir para que esto se desencadene, señalados por el mismo Señor. Uno es la abominación de la desolación. La abominación de la desolación la refiere el Señor a la que se produjo en tiempos de Antíoco Epifanes y que relata el libro de Daniel.
Y eso consistió que en tiempos de Daniel, según lo que refiere el libro de Daniel, en tiempos de Antíoco Epifanes, que como saben ustedes fue un rey, Eleucida de el helenismo, diríamos uno de los herederos de Alejandro Magno, dentro del templo de Jerusalén se colocó la estatua de Zeus, lo cual fue una terrible profanación. En el templo de Jerusalén se colocó la estatua de Zeus. Y además, consecuencia de esa profanación, se suprimió el sacrificio, porque ustedes saben, el templo de Jerusalén era el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Los sacrificios para reparar, para expiar en el pueblo de la primera alianza. Entonces el Señor nos dice que va a ocurrir algo equivalente, análogo, en el tiempo de la iglesia, en los últimos tiempos. Entonces se tiene que producir una abominación de la desolación, es decir, la profanación del lugar santo. Y claro, en tiempos del pueblo de la primera alianza había un solo templo, que era el templo de Jerusalén. Entonces nosotros, el equivalente, diríamos, para el tiempo de la iglesia, lo más cercano que podríamos nosotros hacer equivalente es el Vaticano, San Pedro. Entonces, en San Pedro se tendría que producir una profanación equivalente a la que se produjo en tiempos de Daniel. Consecuencia de eso, se tendría que producir la abolición del sacrificio perpetuo. Para nosotros, eso significaría la Eucaristía. Pero, en realidad, como se refieren en los distintos textos, esto daría origen a un cisma en la iglesia. Y entonces, el sacrificio perpetuo sería, diríamos, como en la época de las catacumbas, clandestino. Porque, diríamos, en esta iglesia apóstata se podría producir algo equivalente a los tiempos de Antíoco Epifanes y diríamos pactaría con los poderes temporales. En el caso del tiempo de Antíoco Epifanes, el imperio Eleucida en esta parte de Palestina. Pero en nuestros tiempos eso significaría un poder global, porque esto tendría impacto no, diríamos, solo en Italia en este caso, sino tendría un impacto universal. Y entonces esos hechos que no sabemos exactamente cómo van a ocurrir ni en qué momento van a ocurrir, en algún momento algo equivalente va a tener que pasar. Y entonces vemos que estas cosas están en la Sagrada Escritura, revelación pública, y entonces vamos a ver las revelaciones privadas, especialmente las apariciones marianas, y qué nos hablan de esta situación. Y tal vez la que nos pone en conexión con estas realidades un tanto misteriosas es la aparición de nuestra Madre Santísima hacia mediados del siglo XVIII en la Salec, Francia. Porque se aparece la Virgen María a dos niños, un niño y una joven, pastores en este lugar de Francia, y aparece la Virgen llorosa, diríamos como la dolorosa, no vestida de negro, pero aparece la Virgen María llorando.
Y entonces se van a decir una serie de cosas que conectan o podrían conectar, pero anoto que esta revelación particular no ha sido, diríamos, rechazada, pero no está en el mismo estatus que Fátima o que Lourdes, o que Guadalupe, o que la aparición de Nuestra Señora del Carmen. Porque menciona, hay una afirmación que dice Roma perderá la fe. Será la sede del anticristo. Y entonces estos acontecimientos, diríamos, que tienen una interpretación desde la Sagrada Escritura, que pueden ser un poco, diríamos, oscuros, esta revelación particular podría agregar una luz, y lo pongo en condicional. El Papa San Juan Pablo II, cuando se refiere a las apariciones de la Saleh, señala que es la madre de las apariciones marianas. Podríamos complementar en los tiempos modernos. Porque en general se produce, ya diríamos desde el punto de vista histórico, en relación a la fe de la Iglesia con el modernismo y con la aparición de las ideologías subsecuentes a la Revolución Francesa. Porque son, diríamos, ideologías que desconocen a Jesucristo. O sea, todo lo que es, diríamos, estas visiones deístas, que son distintas al teísmo. Nosotros los católicos somos, y la iglesia es teísta. Es decir, Dios es providente. Dios interviene en la historia, el Verbo eterno se ha hecho carne, Dios peregrina con nosotros, los acontecimientos personales, familiares, en las naciones, en los países, no son acontecimientos ajenos a la providencia de Dios. Pero el deísmo que surge en la Revolución Francesa señala que Dios crea y luego se desentiende. Es el Dios de los filósofos, es el Dios de los masones, y entonces todo lo temporal, todas las realidades temporales son soberanas, no autónomas, como nos dice el Concilio Vaticano II, con una autonomía relativa, sino soberanas. Dios no interviene. No hay providencia divina en lo cotidiano, en las cosas que ocurren en el día a día. Dios es ajeno. Y eso es contrario a nuestra fe. Entonces, esas ideologías que surgen a raíz de la Revolución Francesa van a dar origen a las dos ideologías aún vigentes que tienen más influencia, diríamos, en los asuntos temporales, y esos son el liberalismo y el marxismo comunista. Ambas visiones son contrarias a nuestra fe, pero el marxismo no solo se queda en una visión deísta, sino el marxismo da un paso más, porque el marxismo es ateo. El marxismo dice no hay Dios. Dios no es un creador, no es el principio de todas las cosas, sino Dios es creación del hombre en su ignorancia, en su superstición. No hay Dios. El hombre es dueño de todo, solo hay materia, no hay alma espiritual, no hay cielo, no hay infierno, no hay providencia divina, no hay Virgen María, no hay nada. Es el hombre. Y entonces solo los seres humanos deciden sobre su futuro y Dios y los que creen son un estorbo. Okay.
Entonces, esas dos ideologías que surgen como consecuencia de la Revolución Francesa, estamos hablando del siglo XVIII, van a producir estragos muy grandes, porque si bien es cierto, son estas ideologías, perdón, que surgen como la Revolución Francesa tiene alcance global. Se produce en Francia, pero impacta sobre el mundo entero, también sobre nuestro continente. Claro, el antecedente de esas dos ideologías y de la Revolución Inglesa y de la Revolución Francesa es la llamada Reforma Luterana, siglo XVI, que de alguna manera van a producir un gran cisma, mayor que el cisma del siglo X con la iglesia, diríamos, oriental. Pero lo grave del cisma luterano, siglo XVI, es que niega los sacramentos, excepto el bautismo. Niega la Eucaristía. La Eucaristía se reduce a un mero símbolo, no es presencia real. Y además promueve, diríamos, las interpretaciones particulares. Cada quien interpreta la Sagrada Escritura, que es recortada en los 73 libros y reducida a 66 libros. Y entonces eso va a crear las condiciones para lo que se va a producir en el siglo XVII, siglo XVIII, y la aparición de estas ideologías. En ese contexto, en relación al final de los tiempos, es decir, al tiempo de la Iglesia, nosotros, que empieza, diríamos, ya con la ascensión del Señor o con la vida pública del Señor, si quieren ustedes, entonces nosotros tenemos que ver que estos últimos tiempos tienen que ver con esa prueba final. Y esa prueba final tiene que ver con la venida del anticristo. Antes de la venida del anticristo se tiene que producir la abominación de la desolación que menciona el Señor en el Evangelio según San Mateo y lo que nos remite al libro de Daniel. Y además se tiene que manifestar la apostasía. Ahora, la apostasía de la fe, es decir, una falsa fe, una fe adulterada, va a ser una fe que no tiene a Jesucristo como centro, providente, y Jesucristo, luego de su ascensión a los cielos, se queda con nosotros en los sacramentos y por antonomasia en la Eucaristía. Y entonces podríamos entender de la revelación pública que estos últimos tiempos son pruebas en relación a los sacramentos y a la Eucaristía por excelencia, asociada además a la supresión del sacrificio perpetuo de la que habla Daniel. Y entonces vemos nosotros, además en estas apariciones marianas, y voy a referir además de la Salek, la de Fátima y la de Garabandal, podemos encontrar nosotros una continuidad. Una continuidad en relación a cómo la humanidad entera y la Iglesia en especial se va disponiendo, entre comillas, en torno a lo que está anunciado y que la vigilancia se hace urgente, según lo que nos advierte nuestra Madre Santísima en Fátima. Cuando a esos tres niños, como sabemos, 1917, la primera aparición 13 de mayo, la última aparición 13 de octubre de 1917. En ese contexto, nuestra madre va a anticipar a esos niños que se necesita hacer oración,
hacer penitencia, conversión, porque si no volvemos al Señor, se van a desencadenar los males. Y la palabra desencadenar no es diríamos algo que estoy usando de manera genérica, sino que el libro del Apocalipsis nos dice que luego de la victoria pascual de Cristo, el demonio es encadenado. Claro, esto no es algo literal, por supuesto, porque el demonio es espíritu puro. Entonces no es un ser corpóreo, no se le puede encadenar. Pero alude, diríamos, a la reducción de su poder y su influencia maléfica. Y ese desencadenamiento del mal está asociado a la disminución de la fe. A menos fe, a menos oración, a mayor negación de Jesucristo, el poder del demonio aumenta. Y entonces los llamados de nuestra madre, cuando nos advierte de los males temporales, las guerras, las enfermedades, el dolor, el sufrimiento, todos son consecuencia de aumento del pecado. Y el pecado se produce cuando nosotros, haciendo mal uso de nuestra libertad, rechazamos al Señor y elegimos al enemigo. Es decir, nosotros, las criaturas humanas, con nuestros pecados desatamos a Satanás, desencadenamos y le damos cada vez más poder. Y entonces 1917, octubre, es el año de la revolución bolchevique en la Rusia zarista. Nuestra madre había advertido de los errores de Rusia. Hacia 1920, la Rusia bolchevique leninista aprueba la ley del aborto por primera vez en el mundo contemporáneo. Se hace legal el asesinato de los inocentes. Ese mismo año se crea la IPPF internacional, ¿no? Bueno, es un poco redundante lo que digo, que es esa transnacional del aborto en los países occidentales. Y entonces vemos cómo el pecado se va normalizando. El pecado se va extendiendo y los estados, las naciones, van incorporando en sus leyes humanas una rebeldía contra la ley natural y contra la ley divina. Es decir, el pecado se hace institucional. El pecado se hace norma, ley para las criaturas humanas, por decisiones de las criaturas humanas, en el mal uso de la libertad. Claro, a través de sus gobernantes, a veces con mecanismos, diríamos, dictatoriales, totalitarios, como ocurría en tiempos del régimen leninista soviético o como los regímenes bajo las ideologías marxistas en Europa Oriental, en Asia, hasta el presente en China y en nuestro continente en los países que conocemos. Y entonces se produce esa rebeldía que se expresa sintomáticamente en leyes que son contrarias a la ley divina y la ley natural. Y cada vez que se hace eso, la bestia engorda, se hace más fuerte, se hace más poderosa, se desencadena el demonio. Y el Apocalipsis es que el demonio va a ser desencadenado, el dragón, por 1290 días. Es el equivalente a el desencadenamiento total en el que el demonio va a actuar a través del anticristo.
Entonces, diríamos, la falta de fidelidad, la falta de fe, produce y trae como consecuencia el aumento y el desencadenamiento del mal, hasta que en algún momento el dragón, como dice el libro del Apocalipsis, tiene el poder y va a gobernar a través de su anticristo, que le va a hacer la guerra a la iglesia fiel, porque se va a producir un hecho antes de la manifestación del anticristo, o casi simultáneamente, que va a ser la del falso profeta. Así como hay un profeta que anuncia la venida del Señor en la plenitud de los tiempos, en los tiempos finales, que es Juan Bautista, al final de los tiempos va a haber un falso profeta que va a anunciar al anticristo. Va a ser como el Juan Bautista del impostor. Y ese personaje va a ser un personaje, diríamos, religioso. Y la mayoría de la población lo va a seguir al anticristo. Y el anticristo va a promover paz y seguridad, nos dice San Pablo. Ese es el anticristo de los del final de los tiempos, porque además nos dice San Juan, primera carta, que han habido, y hay, dice San Juan, varios anticristos. Es decir, han habido muchas veces rebeldías, es intento, pero en la medida en que no había un desencadenamiento del mal, porque la fe y sobre todo porque se requiere antes de la manifestación del anticristo que se retire lo que San Pablo en la carta a los tesalonicenses nos dice, el catejón, el que impide, el obstáculo para que se manifieste el misterio de la iniquidad, del mal. ¿Qué significa? ¿Quién es este catejón? No hay diríamos, un acuerdo claro, pero muchos teólogos, incluso algunos padres de la Iglesia, nos muestran que podría estar en relación en general con la institución del papado. Pero que en algún momento, retirado el catejón, aparecería o se manifestaría el falso profeta que respaldaría al anticristo. Es decir, el anticristo es una persona humana, igual que el falso profeta. El anticristo surgiría, diríamos, de la esfera política, pública, de los poderes temporales, diríamos, del mar, porque eso significa el mar en la escritura, y el falso profeta surgiría de la tierra, es decir, del ámbito religioso. Y ambos, encabezando respectivamente a la bestia del mar y a la bestia de la tierra, actuarían para perseguir a los que se mantengan fieles al Señor. Y entonces se desataría una persecución religiosa, con componentes políticos y religiosos, que estaría centrada fundamentalmente en la Eucaristía, en los sacramentos. Cabe mencionar que el final de los tiempos o el tiempo de la iglesia es el tiempo de las naciones. O, dicho de otra manera, el tiempo de los gentiles, de los no judíos. La primera alianza fue el tiempo del pueblo de Abraham, de la primera alianza, los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob.
del pueblo de Israel en sus dos reinos, que cuando vino el Señor por primera vez, la mayoría de ellos no lo acogió, no lo reconoció, es más aún, lo persiguieron, fue crucificado, muerto, fuera de la ciudad, pero el Señor resucitó. Algo equivalente tiene que pasar en las naciones, en los gentiles, en la iglesia, en los no judíos, diríamos. Y eso ocurre al final de los tiempos. Entonces, estas tres apariciones marianas, la de la Salé que ya mencionamos y que nos remite en relación a que esta apostasía, esta abominación sería incondicional en Roma, en el Vaticano. La de Fátima, que alude a estas ideologías y a la extensión de los errores. Y además en los secretos revelados, específicamente en el tercer secreto, los videntes hablan de un obispo vestido de blanco. Dos obispos, dice en realidad, que a ellos les parece que era el Santo Padre. No dicen el Santo Padre, pero eran obispos vestidos de blanco. Y que uno de ellos es asesinado. Entonces, la institución del papado, si es que el catejón, y ahí hay dos maneras de entender según las visiones que se entienden de las revelaciones particulares y de algunos teólogos, algunos dicen que es un papa en concreto y otros dicen que es el papado. Es decir, el papado tendría que ser usurpado por poderes temporales, que actuarían de modo tal que elegirían a alguien que ya no sería un verdadero papa. Sería un antipapa. Pero que eso no implicaría, diríamos, la supresión universal del sacrificio perpetuo, porque permanecería en un resto fiel, equivalente a los pobres de Yahvé de la primera alianza, que fueron los que acogieron al Señor en su primera venida, específicamente a nuestra Madre Santísima, a San José, a Zacarías, a Isabel y algunos pocos más, a Ana, a Simeón, que son conocidos como los pobres de Yahvé. Hacia el final de los tiempos se menciona, tanto en la Salé, se insinúa, también en Garabandal, que va a haber diríamos, un remanente fiel, que algunas otras revelaciones particulares asocian, diríamos, a un resto fiel donde María tiene un rol protagónico para mantener esa fidelidad. Porque, diríamos, no solo en la negación de los sacramentos, sino sobre todo va a ser, diríamos, la negación de la Pascua y de la cruz. La cruz y la Pascua de Cristo, que es el misterio central de la vida de Jesucristo, por el cual hemos sido redimidos, tiene que ser, diríamos, vía interpretación, resignificado, para ocupar un lugar, diríamos, secundario, menor, accesorio. Y eso, si nosotros observamos lo que viene ocurriendo en los últimos siglos, diríamos, eso está ocurriendo. Hay continentes enteros donde ya la gente ha abandonado los sacramentos, la Eucaristía, y de alguna manera la pandemia ha puesto, diríamos, una estocada, no sé si final, para la vivencia de los sacramentos.
Y esto de alguna manera también se mencionan en las apariciones marianas de Fátima y de la Saleh, porque en ambos casos hay presencia eucarística. Y en la Saleh, que coincide con el Concilio Vaticano II, en sus tiempos en que se produce, perdón, la de Garabandal, coincide con el Concilio Vaticano II, esta aparición que si bien es cierto no es reconocida oficialmente por la Iglesia, tampoco es rechazada. Nosotros aquí hemos visto dos de las películas que se han producido por este grupo Goya de los acontecimientos de Garabandal. Una primera tenía por título Garabandal, solo Dios sabe, creo que ese era el título. Y la segunda era Garabandal, catarata imparable. Y entonces ahí hemos visto la vinculación con estos hechos históricos, especialmente en la segunda de las películas, y que claro, hay elementos razonables para comprender que estas revelaciones particulares, que no son contrarias a la revelación pública, nos ayudan para mantenernos vigilantes de estos hechos que están llamados a ser, diríamos, universales. Y en ellos, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 676, ya mencionado, el Papa Pío XI hace referencia explícita, o mejor dicho, el numeral hace referencia explícita a la encíclica del Papa Pío XI en la condena al comunismo Divini Redentoris. Y la Iglesia en el Catecismo lo asocia a esa enseñanza magisterial, que es parte de la doctrina social de la Iglesia. Y claro, a la luz del tiempo, cuando nosotros de repente, hace algunas décadas se creía que estas visiones materialistas, ateas, asociadas a la ideología marxista eran cosas del pasado, vemos que en muchos lugares en el mundo esto reemerge de distintas formas. Pero no es lo importante, diríamos, su dimensión política o su dimensión económica, sino sobre todo su dimensión en relación a la fe. Y sobre todo, el que pueblos de fe acojan ideologías contrarias a la fe. Y por eso es que estas revelaciones marianas son tan actuales. En nuestra realidad, de repente, de una manera un poco contradictoria. Alguno de la semana pasada preguntaba, pero si nosotros somos un pueblo mariano, ¿por qué la gente vota por el comunismo? Y claro, habría que preguntarse si verdaderamente somos un pueblo mariano y qué significa ser un pueblo mariano. Porque un pueblo mariano, diríamos, es un pueblo católico comprometido. Pero tal vez nuestra devoción mariana ha sido, diríamos, manipulada o entendida de manera, diríamos, no recta, como simplemente una especie de adecuación de esta devoción moderna, como una especie de una aproximación supersticiosa a nuestra fe. Por ejemplo, algunos elementos de nuestra fe mariana es, por ejemplo, el escapulario de la Virgen del Carmen, que hemos celebrado el viernes pasado y de la que hablamos algo el jueves pasado. Pero a veces la gente puede creer que ponerse el escapulario es algo que tiene valor en el objeto y no implica una conversión de corazón. Revestirse de María
es decir, revestirse de la fe, de la esperanza, de la caridad de nuestra Madre Santísima e imitar su obediencia en la fe, es decir, vivir plenamente la obediencia a Jesucristo nuestro Señor. Y entonces, si es que yo pudiera entender o de repente se me explica de manera equivocada y creer que de lo que se trata es tener un objeto, sea el escapulario, sea el escapulario implica un hábito, o sea alguna otra devoción muy extendida en nuestro continente, en la religiosidad popular, por ejemplo, tener el hábito de alguna devoción, en nuestro país el Señor de los Milagros, pero creer que, por ejemplo, tener el hábito, tener el detente, tener el cordón y cargar las andas es suficiente. Y es algo que simplemente se restringe a alguna época del año, a algunos días, y el resto del tiempo yo me adecuo al mundo. O uso esa devoción, entre comillas, para, paradójicamente, rechazar la cruz, no aceptar ninguna mortificación y más bien considerarme, diríamos, acreedor de gracias, que el Señor tendría la obligación de otorgarme, porque yo he hecho algunas cosas, es decir, una actitud equivalente a la que existía en el pueblo de la Primera Alianza de manera más visible en los fariseos, que creían que el valor estaba en las propias prácticas y no una conversión de corazón. Y entonces, lo que en una etapa de la historia nos ayudó, ya en una etapa final, desencadenado el dragón, desencadenado el misterio de la iniquidad y la perversidad de los engaños, si no hay conversión sincera, entonces nosotros vamos a ser arrastrados como un guaico. Y de alguna manera eso es lo que señalan las apariciones marianas. Porque en Garabandal se insiste, igual que en Fátima, en la necesidad de conversión, de oración, de ayuno, de penitencia. Es decir, vivir una fe de manera plena. Eso es ser mariano, porque María es la criatura que puede expresar, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. La voluntad de María es la misma voluntad que la de nuestro Señor Jesucristo, la misma voluntad del Padre. Entonces, si yo agrego algunas, diríamos, prácticas devocionales, pero no se produce esa conversión de corazón, entonces eso explica cómo yo, de alguna manera, sin darme cuenta, o por una evangelización incompleta, una catequesis incompleta, una conversión incompleta, quiero hacer compatible una, diríamos, estar en el mundo y acomodarme al mundo, no ser luz en medio de las tinieblas del mundo. Y si es que no ocurre eso, yo no estoy preparado para vivir las pruebas que se anuncian al final de los tiempos. Este anticristo está reconocido en esta bestia del mar como ese cuerno que profiere blasfemias, ¿no? Dice que esa bestia tiene 10 cuernos, pero aparece otro cuerno, más pequeño, y que profiere blasfemias. Ese es el anticristo. Y entonces nosotros, cuando tocamos este tema, lo que queremos es recordar, insistir, no en acumular datos, no en tener citas, sino en la necesidad de la conversión, porque lo podemos aplicar a nuestra realidad local, nacional, diríamos. Nosotros ya
La próxima semana, próximo miércoles, estaremos celebrando oficialmente 200 años de vida republicana, de independencia. Es decir, de que somos libres, ¿no? Entonamos el himno nacional. Pero cabe recordar que es la libertad, que no es igual que el libre albedrío, porque de repente estamos celebrando 200 años de independencia de España, pero eso no es necesariamente libertad, porque la libertad es usar el libre albedrío para el bien y para la verdad. Y eso está íntimamente en relación a vivir la fe plenamente. Y probablemente para la realidad de nuestro país, la independencia no significó una profundización en la fe, sino de distintas maneras, diríamos, un relajamiento en la fe. Y eso lo podemos observar claramente en las instituciones educativas. La primera universidad de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en honor al evangelista, fue fundada por los padres dominicos. Pero al igual que ocurrió en Europa a consecuencia de la Revolución Francesa y la independencia latinoamericana es, diríamos, subsidiaria de esa revolución deísta, la Universidad de San Marcos, pocos años después de la independencia, expulsó a los padres dominicos y se convirtió en un centro, diríamos, deísta, secular. Y la educación de los, diríamos, líderes nacionales, de los dirigentes nacionales, pasó no por tener una formación que complementara la formación familiar, pero que en la primera etapa todavía familias católicas podían, diríamos, compensar. Pero al cabo de los años, con el desarrollo de las ideologías contemporáneas, por ejemplo, se producen hitos como la rebeldía universitaria para rechazar la consagración de nuestro país al Sagrado Corazón de Jesús, que se puso en agenda hacia fines de la primera década, inicio de la década del 20, en el contexto del primer centenario. Es decir, el primer centenario lo celebramos donde nuestros jóvenes del primer centenario, no el del bicentenario, sino nuestros jóvenes centenarios, universitarios principalmente, marchaban a las calles y rechazaban que el país se consagrara al Sagrado Corazón de Jesús, porque se acusaba que eso era una maniobra política para beneficiar al presidente de la época. Y claro, este segundo bicentenario lo estamos celebrando con el reconocimiento de nuestras autoridades electorales de un grupo político que se declara públicamente marxista-leninista. Y entonces, si para nosotros la libertad es usar del libre albedrío para elegir el bien, la verdad, y es Jesucristo, lo que tenemos que darnos cuenta que 200 años después, no, por lo menos desde nuestra fe. Porque el libre albedrío es algo inherente al ser humano. Pero la libertad respetada por Dios es para que nosotros rechacemos el mal, digamos, rechacemos al dragón, para que no sea desencadenado
y podamos vivir la plenitud. Y entonces comprendemos que nos tenemos que examinar cada uno de nosotros en nuestras responsabilidades y en lo que implica nuestras responsabilidades que se hacen más exigentes en este tiempo. Es decir, nosotros tenemos que elegir si también queremos acomodarnos a estas circunstancias temporales y pasajeras, o comprendiendo lo apremiante, imploramos por una conversión más sincera, permanente, que nos haga capaces de perseverar y poder dar el testimonio que nuestros hermanos en tinieblas necesitan, más que nunca. Y claro, esto no lo podemos hacer solo con fuerzas humanas. Necesitamos que el Señor nos renueve, nos transforme y que nuestra Madre nos muestre una y otra vez que tenemos que hacer lo que el Señor nos dice y no sucumbir en las pasiones, en la realidad que envuelve a este mundo que pasa. Yo voy a suspender mis comentarios para dar un espacio de diálogo y poder comentar algunos de las preguntas, interrogantes o comentarios que ustedes hayan tenido a bien proponer. Y entonces estamos moderando Natalie. Sí, sí, padre. Entonces, si es que hay comentarios, preguntas, podríamos entrar a ese momento. Gracias, padre. Tenemos una pregunta de Patricia que nos dice, padre, ¿se podría decir que los mensajes de las revelaciones coinciden con los tiempos que vivimos hoy en la Iglesia? Por ejemplo, lo que pasó en el Sínodo del Amazonas y el Camino Sinodal de Alemania. O sea, definitivamente en este tiempo de la historia, la Iglesia está sometida, como en todas las épocas de la historia, de los tiempos finales, del tiempo de la Iglesia, del tiempo de las naciones, del tiempo de las gentiles, a los embates del oleaje de los huracanes del mundo. A lo largo de la historia han habido muchos. Han habido papas herejes, han habido antipapas, han habido dos papas, han habido cismas. Entonces, diríamos, eso sí ha acompañado toda la vida de la Iglesia. Los actuales que se observan, se denuncian, generan controversia en esta era global, intercomunicada, son graves, por supuesto. Es del caso mencionar que tanto en Garabandal como en La Salec se mencionan cismas en la iglesia que van a preceder a estos últimos tiempos, de los últimos tiempos, diríamos, las pruebas finales, para utilizar la terminología del catecismo. Y entonces, por ejemplo, uno podría preguntarse, porque son hechos públicos, si estas, diríamos, celebraciones de la Pachamama, que se produjeron en el contexto del Sínodo de la Amazonía, son la abominación de la desolación. Algunos apuntan a que sí, otros a que no, que es algo mucho más, diríamos, mucho más, tiene que ser algo mucho más flagrante. O sea, no es una mera profanación, una herejía, sino que tiene que estar algo, que tiene que ser algo de tal grado que esté asociado a la supresión del sacrificio perpetuo y al cisma.
Pero ¿cómo va a ser ese cisma? ¿Cómo va a ser esa supresión del sacrificio perpetuo? Nosotros no lo sabemos exactamente. Lo que nosotros tenemos que estar vigilantes. Pero la vigilancia no significa una vigilancia de temor, de estar esperando una mala noticia, sino la vigilancia implica estar con las lámparas encendidas y con las alcuzas llenas de aceite, es decir, viviendo la fe, la esperanza y la caridad, es decir, dando testimonio. Porque si no, nosotros seríamos una especie de, diríamos, de patólogos, que estamos viendo el diagnóstico, las biopsias, los exámenes para diagnosticar la enfermedad terminal o letal o incurable. Y nosotros somos enviados a ser testigos del Evangelio. Entonces, el tomar conocimiento de estos datos, y eso es lo que nos enseña, diríamos, las mariofanías o las revelaciones particulares o las apariciones marianas, es que nosotros tenemos que redoblar nuestra fe, hacer oración, porque fácilmente podemos caer en el engaño de creer que de lo que se trata es tener el diagnóstico. No, de lo que se trata es nosotros saber que la única manera de enfrentar esas situaciones, si nos tocara vivirlas en todo lo que parecería de duro, es comprender que necesitamos una conversión mucho más profunda, no una mera tibieza, no una mera práctica devocional, no una, diríamos, una fe cultural de costumbres, sino ser realmente testigos del amor de Dios en medio de este mundo, dividido, lleno de odios, de codicias, de envidias. Eso tiene una palabra para nosotros, es decir, desear sinceramente la santidad, es decir, la vocación a la que estamos llamados, y una y otra vez ir al Señor para que nosotros no impidamos que el Señor realice la obra buena que empezó el día de nuestro bautismo. Que no nos dispersemos, que no nos distraigamos, como dice San Juan de la Cruz, ni con fieras ni con flores. Las fieras, es decir, los problemas, las tribulaciones, las dificultades de la vida presente, de este valle de lágrimas, ni con flores, es decir, las seducciones de buscar atajos, prácticas que nos hagan creer que una misericordia malentendida, una misericordia sin verdad, una misericordia sin conversión, una misericordia sin luchar contra el pecado, sin conversión. O creer que algunas prácticas, algunos hábitos, algunas devociones serían suficientes. Toda devoción, toda práctica religiosa es realmente recta si nos lleva a una conversión más sincera para vivir los sacramentos y por antonomasia y por excelencia la Eucaristía. Si no, son falsas devociones, son engaños y son distracciones. Más aún pueden ser, entre comillas, amuletos, muletas, que nos van a confundir y dispersar. Gracias, Padre. Grecia tiene una pregunta también que plantearle. Hola, Padre, buenas noches. Buenas noches, los escucho, hermanos. Sí, hay una consulta que nos hacen cuando colocaron la imagen de la Pachamama en el Vaticano, aceptada por el Papa. ¿Es una acción análoga a cuando pusieron a Zeus en el Templo de Jerusalén? Por eso les decía que se estima por varias personas autorizadas que no es análoga porque esa profanación de la que habla Daniel y la que nos refiere el Señor
está asociada a la supresión del sacrificio perpetuo. Para nosotros la Eucaristía. Entonces, son un conjunto de cosas que se tienen que producir, pero que aún no es, diríamos, la seña que el Señor nos da. Ahora, eso no significa que eso es algo que haya sido bueno, sin consecuencias, porque se van preparando pues las condiciones para que eso otro más grave se produzca. Además, algunos entienden que eso va a ser algo producido de manera coercitiva con un uso de poder, diríamos, bélico, militar, con una intervención, diríamos, totalitaria. Entonces, exactamente qué significa, no tenemos todas las coordenadas, ¿ya? Pero hay que estar vigilante, pero estar vigilante no es decir, oye, ¿cuándo se cumple? Sino oración para que no se cumpla, para que el papado o nuestros papas puedan mantenerse en medio de la tormenta fieles, o si es que tuvieran alguna, diríamos, fragilidad como Pedro, puedan purificar con sus lágrimas y volver al Señor. O sea, nosotros no estamos en la situación de desear que se cumplan esas cosas, sino tratar de justamente que el obstáculo no sea removido. Es decir, que se mantenga la fe. Y el Señor nos llama a mantenernos en oración. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice que cuando Pedro es encadenado, la iglesia estaba en oración. Y entonces nosotros tenemos el deber, la responsabilidad grave de orar por los papas, el actual y los que vengan, sea uno, dos, no sabemos exactamente. Pero nosotros no seríamos fieles a la iglesia si nosotros, entre comillas, bajaríamos el dedo, despreciaríamos a alguno de los papas, porque ya dejaríamos de ser católicos. Gracias, padre. Creo que Natalie tiene otra pregunta. Sí, padre. Carlos nos pregunta, bueno, él nos menciona, ¿no? Que muchas veces el maligno tiene influencia en las redes sociales y en la televisión a través de mensajes que nos envían, muchas veces muy sutiles o subliminales. ¿Cómo nos podemos dar cuenta rápidamente de lo que no está bien? Y por otra parte, nos dice, ¿no? ¿Cuál es la línea entre la profanación y el fariseísmo? Están muy vinculados fariseísmo y profanación, por supuesto, ¿no? Recordemos que el Señor purifica el templo y tiene palabras muy duras a los dirigentes del pueblo de Israel, de la primera alianza, el pueblo judío. Él le dice, mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de bandidos. Vuelca las mesas de los cambistas. Hace un chicote. Entonces nosotros no podemos, repito, tener la actitud del espectador en la tribuna que empieza a juzgar a otras personas y entonces dice, este está mal, yo lo critico, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vemos que hay error, mentira, confusión, tinieblas en el mundo, en la iglesia, en nuestra familia, en nuestro país, lo que corresponde a nuestra fe es hacer más oración, hacer más ofrecimiento y no convertirnos en los jueces que señalen con el índice a quienes así actuaran.
Entonces, el fariseísmo justamente hacía eso. El fariseísmo vivía del engaño, de las apariencias, porque le interesaba únicamente los juicios humanos, la opinión de las criaturas humanas, y ya había, diríamos, perdido sensibilidad, diríamos, vivían en una tibieza donde no les interesaba el juicio de Dios. Habían perdido o no tenían el santo temor de Dios. Y entonces nosotros tenemos que, en primer lugar, reconocer los dones que hemos recibido del Señor. Y el don precioso no solo de la vida, sino de la fe, de la esperanza y la caridad. Y vivir coherentemente con esos dones. Y entonces nosotros no somos los que tenemos que tomar la primera piedra. Porque nosotros no somos impecables, no somos libres de pecado. Y nosotros no podemos despreciar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hoy celebramos a Santa María Magdalena, de quien dicen los evangelios que el Señor expulsó 7 demonios. Sin embargo, la gracia, el amor de Dios, renovaron a esta mujer, al punto que fue la que tenía los ojos más puros para ver y reconocer al resucitado. Y fue la primera en verlo resucitado y que va a anunciar, y por eso la iglesia, los apóstoles. Y si es que es así, nosotros también estamos llamados a esa misma fidelidad. Entonces, tenemos que tener mucha vigilancia de nosotros mismos. Estas cosas no es para que nos convertamos en vigilantes de lo que hacen los demás, sino nosotros tenemos que saber que se edifica la fe y la iglesia cuando cada uno de los bautizados vivimos conforme al Evangelio. Cuidado creer que estas cosas son para que tomemos comportamientos fariseicos. Entonces, el mal va a crecer, el demonio y su acción en el mundo se va a hacer más fuerte en la medida en que nosotros no seamos coherentes y vivamos un evangelio adulterado. No vivamos plenamente la fe. Cuidado a creer que el problema es de los otros. A que hagamos nuestro ejercicio intelectual para buscar la viga en el ojo ajeno. Eso es lo propio de los fariseos. Y eso nos hace ciegos. Gracias, Padre. Aquí tenemos 2 preguntas más. Patricia nos pregunta, Padre, ¿el catejón podría ser Cristo? Y la segunda pregunta, nos pregunta Sheila, muchos hermanos de varias comunidades consideran al Papa actual como falso profeta e incluso como el anticristo. A su parecer, ¿él podría estar involucrado en ello? ¿Qué actitud debemos tener frente a los ataques en contra del Papa Francisco? A ver, voy a empezar por esta última parte de la pregunta. Nosotros tenemos que orar por el Papa. Entonces, eso de estar en el examen, a ver, este será el anticristo, el falso profeta, etcétera, etcétera, yo diría que es la actitud equivocada. Cuando se manifieste el falso profeta, señala al anticristo, se va a iniciar la persecución a los que se mantengan fieles. En ese momento, nosotros sí sabremos con claridad en qué momento estamos. Pero al presente yo no puedo especular sobre alguno de los papas,
¿ya? Porque nosotros no sabemos si es que de repente todavía van a venir otros papas que podrían cumplir con esos elementos. Porque uno tendría que decir, para desestimar esas ideas de esta gente que piensa que es el Papa Francisco, etcétera, etcétera, uno tendría que decir, bien, pero entonces el Papa Benedicto es cómplice, porque no dice nada. Todos los cardenales que participaron en el cónclave son cómplices. Entonces el hecho de que algún papa o el actual tengan, diríamos, heterodoxias, por llamarlo de alguna manera, no implica que esté en el papel del que nos habla la revelación pública y de los que nos anticipan y complementan las revelaciones particulares. Que eso es una situación, diríamos, más grave que la que aún estamos teniendo. Que eso que diríamos que nuestro Papa Francisco u otro pudieran llegar a eso, no sabemos. Pero al presente vemos que hay algunas de sus acciones, declaraciones, especialmente declaraciones, diríamos, no magisteriales, que son controversiales. Algunas que no son propiamente magisterio han sido objeto de las dubias, por ejemplo, que se generó en torno a la encíclica Amoris Laetitia, que formularon estos 5 cardenales. Pero lo que se nos señala en la revelación pública son hechos, diríamos, que parece que son más graves, mucho más graves. Entonces, hacer esa asociación tan rápida y tan inmediata que existe dentro de católicos, pero mucho más dentro de los no católicos. Pero lo que vemos efectivamente que la situación es una situación difícil. ¿Qué exige eso de nosotros? Más que estar haciendo la especulación, quién es, quién no es. ¿Qué hago de oración por el Papa Francisco? Ha estado recientemente enfermo, hospitalizado. ¿Qué estamos ofreciendo? ¿O estamos dejando solo a Pedro? Entonces nosotros no pensemos que somos inocentes de esto. No estamos llamados a hacer cargamontón y a tomar la primera piedra. Por eso nuestro compromiso es grave. Existe este pasaje del Evangelio de la mujer adúltera encontrada en flagrante adulterio. Y entonces es llevada al Señor. Y le dicen, según la ley de Moisés, debe ser lapidada. Ya estaban con las piedras en la mano. Y el Señor les dice, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se fueron llenos. Diríamos, Jesucristo ya derrotó a Satanás. Satanás ya está derrotado, está vencido. ¿Ya? Él en ese sentido no es el catejón. El catejón es el que detiene el desencadenamiento del mal, de Satanás, del dragón. Y por eso es que se piensa que corresponde más a la iglesia, al papado, pero que en algún momento puede defeccionar. Pero claro, ¿por qué tenemos que estar vigilantes? Porque la revelación pública y la revelación particular no dilucidan totalmente ese misterio. Y eso no está hecho para que nosotros busquemos morbosamente esas figuras, sino para que nosotros comprendamos que nuestro deber como miembros del cuerpo de la iglesia es justamente ser fieles
más que estar examinando si los demás son fieles o no, que esa es una tentación satánica. Porque la prueba es la prueba de la iglesia. No es la prueba del Papa, no es la prueba de los obispos, no es la prueba de los clérigos. Entonces, cuidado con nuestra confusión. Peligrosísimo resbalarnos en esos errores y confusiones, que son engaños graves. Gracias, Padre. Joshua nos pregunta, nuestra Madre María dice que Roma pierde la fe. ¿Cómo podemos los laicos en este siglo no caer en juzgar a los obispos que manifiestan teología de la liberación comunista? Por eso, conversión. Nosotros lo que necesitamos es conversión. Y eso significa amar como el Señor ama. Perdonar como el Señor perdona. Y orar como el Señor ora. Y la mejor manera de hacer eso es orar con nuestra Madre y orar con Jesús mismo. Esa es la Eucaristía. Vivir los sacramentos. Ser personas de oración. María acogió a todos los apóstoles que abandonaron y negaron a su Hijo. No los despreció. Entonces yo no puedo ser mariano y despreciar a los obispos. Así yo crea que son pecadores. Así yo crea que están negando a Jesucristo. Porque no es lo que hizo nuestra madre. Entonces, no me puedo llamar mariano y sumarme a los coros o al deporte, yo diría satánico, de criticar a los pecadores, sino lo que nosotros tenemos que hacer es pedir la conversión. Es la oración de los mártires en el cielo que nos relata el libro del Apocalipsis. ¿Hasta cuándo, Señor, hará justicia? ¿Hasta cuándo te vengarás? Y la justicia es el perdón y la venganza es la conversión. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de ocupar el lugar de Dios. Terrible soberbia. No significa eso que no observamos el error. No significa eso que no nos duele las heridas en el cuerpo de Cristo. Pero no significa que nosotros nos quedamos con los ayes. Sino nosotros tenemos que actuar como el Señor nos ha enseñado. Y el Señor llevó a su iglesia a Getsemaní y les dijo, oren para no caer, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No nos podemos dormir. Y dormirse es creer, desentenderse, creer que no es mi cuerpo. Como que alguien que es diestro se despreocupara porque tiene, diríamos, vamos a ponerlo grave ya, que tuviera una lesión en la mano izquierda que fuera compatible con un melanoma. Y entonces digo, bueno, yo como soy diestro en mi mano izquierda, me despreocupo. No, eso me va a matar. No sé si soy claro. Pero si es que yo rondan por mi mente esas ideas, significa que necesito conversión. Estoy siendo engañado. No estoy actuando como hijos de Dios. No soy mariano. O a alguien se le ocurre que esa sería la actitud de María.
Cuando cruce eso por mi mente, le tengo que preguntar en oración, Madre Santísima, ¿tú harías eso, que lo que yo estoy haciendo, estoy pensando? ¿Tú estarías así sobre tus hijos predilectos? ¿Tú buscas la pelea entre tus hijos? Y si ustedes llegarían a la conclusión, sí, mi madre me ha dicho que pelee, tú no eres mariano, no eres cristiano, ya eres del enemigo. Creo que eso para nosotros debería estar claro. Claro, es cierto, las redes sociales, los mensajes confusos que se dan de un lado a otro, las polarizaciones de tipo político, ideológico, nos inducen a esas fracturas que incluso pueden comprometer la fe, el don sobrenatural. Y entonces, si ya estoy siendo envenenado, necesito pedir al Señor que me purifique. Ustedes creen que lo que les digo no corresponde. Acepto que me digan, no, usted es un alcahuete, un herienista. Aceptaría que alguien me diga eso, pero yo pensaría que esa persona está equivocada. Invitaría, volvamos a leer los evangelios de la pasión. Sino que significa que María acepta como hijos a los pecadores. O algunos de nosotros somos impecables. Entonces, simplemente si llegamos a observar y hemos pensado o dicho, tenemos que reconocer pues que nosotros también somos víctimas de esa confusión generalizada. Y tenemos que pedir conversión. Tenemos que pedir que se nos conceda la gracia de la humildad. Porque sin mansedumbre y humildad no podemos agradar a Dios. Es decir, no podemos tener fe viva. Se dan cuenta la extensión de la confusión por la que estamos viviendo. Y si nosotros no nos mantenemos en oración, lo que puede ocurrir es que esa confusión cada vez sea más grande. Y podemos ser arrastrados como en un hueco. Gracias, Padre. Tenemos dos últimas preguntas. Por una parte, y en relación a lo que nos estaba comentando usted, Joshua nos pregunta, Santa María Magdalena tuvo sed de Jesús y ahora somos nosotros, los peruanos, quienes tenemos esa sed. ¿Cómo podemos hacer para mortificarnos posterior a la confesión y a la comunión? ¿Es esa la conversión? Y por otro lado, hablando de las redes sociales, nos pregunta otra persona, actualmente hay mucha información disponible que es falsa, sobre todo en las redes. ¿Cómo podemos identificar una aparición que es auténtica de una que podría ser diabólica? A ver, empezando por lo último, nosotros tenemos que escuchar lo que nos dice la iglesia. Entonces, si es que hay una aparición que no es reconocida por la iglesia, tenemos que ser prudentes. Pero si esa aparición o esa revelación particular es rechazada por la iglesia, tenemos que alejarnos de esa revelación particular. Ahora, tenemos que conocer la revelación pública, porque si yo no conozco la revelación pública, me puedo seguir revelaciones particulares que supuestamente cambian la revelación pública. Y circulan dentro de la iglesia muchas de esas ideas confusas.
No es tan lejos. Quien ha derrotado y quien derrota a Satanás es Jesucristo, es Dios. Ninguna criatura, ni del cielo, ni de la tierra. Es Jesucristo. Y la derrota se produce en la manifestación de su amor y de su perdón, en la cruz. Entonces, rechazar la cruz es un indicador de adulteración de la fe. Seguir, diríamos, promesas que nos inhiben de la cruz, que nos aseguran una felicidad y un bienestar temporal, es ajeno a la revelación. Eso el Señor no nos ha prometido. El Señor nos ha prometido 100 por 1 con persecución y tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. La tentación satánica es, mira, no te va a pasar nada. Todo te va a ir bien. No hay cruz. Esas son las tentaciones de Satanás a Jesús y también a su iglesia. Entonces, cualquier revelación particular que me lleven a esa actitud de no es necesaria la conversión, una misericordia sin justicia y sin verdad, una aceptación del pecado, un rechazo a la cruz, una visión inmanentista, buscar el paraíso en la tierra, o creer que los que tienen que luchar son otros, no yo. Todo lo que me lleve a la tibieza son contrarios a nuestra fe. Entonces yo tengo que estar despierto. Y estar despierto implica justamente fe viva, firme esperanza y ardiente caridad. Y ustedes recuerdan la oración colecta de esta semana. Lleva eso. Entonces, María Magdalena y los santos nos muestran las victorias de Jesucristo sobre el pecado. Porque los santos son el evangelio vivido. Y si celebramos a María Magdalena es para saber que no interesa qué grande sea nuestro pecado, si nosotros vamos al Señor, podemos nacer de nuevo y vencer al pecado. Y quienes tienen que vencer al pecado somos nosotros con la gracia, no alguien por nosotros. No es que yo pueda esperar que alguien pelee por mí. Yo tengo que pelear. Ahora conversaba con una persona que me hablaba de estas luchas, de estas peleas y estos deportes que hay en otros lugares que tienen bastante aceptación. Me refiero a estas artes marciales, etc. Nosotros todos tenemos que prepararnos para la lucha espiritual. Tenga la edad que tenga, esté en el estado de vida que sea. Pero esa lucha, siendo personal, también es eclesial. Porque nosotros somos seres de relación, en comunión, no somos individuos sueltos. Y entonces la iglesia toda está en ese combate. Diríamos, somos como un equipo de un deporte colectivo. Entonces yo no estoy en la tribuna, yo estoy en la cancha. Entonces no puedo estar en la cancha viendo cómo pierde mi equipo. Y entre comillas criticando al arquero que no tapó el penal, etc. No, yo tengo que hacer lo mejor que pueda y seguir luchando hasta el último momento. No estar culpándome en ese momento, peleándome con mis compañeros. Todo eso me dispersa, me distrae. ¿Y qué significa distraerse y dispersarse? No tener los ojos puestos en el Señor. Fijarme mucho en mí mismo o en otras criaturas humanas. Mis ojos tienen que estar puestos en Jesucristo.
en la Eucaristía. Gracias, padre. Han llegado 3 preguntas más. Bueno, a Eh, ver, pues, porque ya y eran las 2 últimas, pero resulta que llegaron 3 últimas. Estamos en el suplementario. A este ver, es vamos a las 3 últimas. sí, sí, estos Vamos son a los las tres minutos últimas. extra. Sí, creo que el tema está muy interesante, padre. Estas son las A últimas ver, 3 y con eso cerramos el día de hoy. a Entonces, ver. te comento. Dice Jennifer y Cristian, padre, buenas noches. ¿Es válido que un católico participe pacíficamente en marchas de oposición al régimen comunista? Esa es una. La segunda, ¿cómo usted interpreta la revelación a Santa Juana de Arco? Es la segunda. Y la tercera, bueno, dice, yo le digo, padre, si todos nos salvamos o nos condenamos en racimo, en estos tiempos de mucha confusión, puede ser que veamos familiares o amigos en algún engaño, como el comunismo o el indigenismo o otros. ¿Hasta qué punto podemos preocuparnos por su alma de condenación y llamar a la conversión sin caer en juzgar? En parte ya lo respondió, pero ahí lanzo la pregunta. A ver, vamos a ver si es que nosotros podemos participar en marchas contra el comunismo pacíficas. Yo diría sí, pero si sabemos y nuestra intención es recta. Si a mí lo que me molesta del comunismo es que la situación económica se va a deteriorar, que, entre comillas, van a caer las exportaciones, va a haber devaluación, los ingresos van a disminuir. Es decir, si a mí lo que me preocupa son las consecuencias temporales y ahí quedo, punto, yo soy, en realidad, mis observaciones no son de fe, sino soy un activista político de la opción política alternativa. Pero yo no estoy actuando en el nombre de Jesucristo. Desde la fe, lo que a mí me debería de preocupar del comunismo es que justamente no se le dé a Jesucristo, mi Señor y Dios, lo que le corresponde. La visión atea, la visión agnóstica. Pero si para mí eso no es tan importante, es más, no es importante porque yo mismo ya me he acomodado al mundo, diríamos al modelo económico alternativo en el mundo, al socialista, comunista, entonces mi intención no es recta. Entonces saldré a marchar, pero no pues defendiendo a Jesucristo, sino sería un activista político. ¿De acuerdo? Ese punto es muy importante. Me tengo que examinar. Por eso nosotros cuando hablábamos del proceso electoral, de la etapa en la primera vuelta, en la segunda vuelta, nosotros mencionábamos que nuestra primera elección tiene que ser con Jesucristo. Si mi primera elección no es Jesucristo y que Él reine, todas mis siguientes elecciones no son rectas. Es decir, no corresponden al bien y a la verdad. Y simplemente puedo de repente anteponer mi visión, diríamos, partidista, ideológica, política, a mi visión de fe. Entonces sería una pelea de derechas e izquierdas. Eso existe, en nuestro país está patente, pero cuando nosotros decimos un católico, entonces tengo que decir qué significa ser católico. No sé si es que ese punto queda claro. Ahora, lo de Juana de Arco, ya pues no estamos hablando de apariciones marianas y ahora quieren extender todas las apariciones, las revelaciones particulares. O sea, Juana de Arco tiene un lugar muy importante en la historia de Francia, también en la historia universal. Y la idea, pues, no puede ser visto solamente desde el mundo. Tengamos en cuenta que esa guerra con, diríamos, Inglaterra, el reino
de la rubia Albión, diríamos, ya era una visión pues ya deformada de la fe. Entonces, desde la fe era la defensa de la Francia, que es llamada pues la hija primogénita de la Iglesia. Porque, diríamos, el reino de Francia y el reino de España e Italia mismo, en el caso de Europa, tenían pues una responsabilidad en relación a la fe muy alta. Que de alguna manera también el Papa San Juan Pablo II atribuía a nuestro continente cuando nos llamaba el continente de la esperanza. Porque todo lo que se perdió con Lutero en Europa, de alguna manera se compensó con el descubrimiento de América y la, diríamos, evangelización en nuestro continente, en la que nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, tuvo un rol fundamental. Entonces las almas que se apartaron de la fe viva de la Iglesia de Jesucristo en Europa, de alguna manera, fueron también almas que en nuestro continente se adhirieron a la fe en nuestro Señor Jesucristo y a la intervención a través de nuestra Madre Santísima. Yo no sé si creo que había un tercer componente en la pregunta de Jennifer y de Cristian. No sé cuál otro era. La tercera pregunta que le comenté, te la vuelvo a decir. Sí, a ver, no sé si los he comentado, creo que he comentado dos. Has comentado dos, sí, padre. En la tercera tiene Una en realidad no he comentado, sino la he desechado como no al lugar, porque ya no es aparición mariana, la de Juana de Arco, pero bueno, un comentario sí, para que quede. ¿Y cuál era la otra? la otra, padre, Una era Marchar, Juana de Arco, y la otra, ¿cuál era? era la de, o sea, en estos tiempos de mucha confusión, puede ser que veamos familiares o amigos con algún engaño como el comunismo o el indigenismo, o otros. ¿Hasta qué punto podemos preocuparnos por su alma y condenación y llamar a la conversión sin caer en juzgar? Nosotros tenemos que preocuparnos por las almas de todos nuestros hermanos y de todos los seres humanos, porque justamente al final de los tiempos, diríamos, en la primera alianza, las promesas estaban dirigidas al pueblo de la primera alianza. Y Jesús va a anunciar el reino cumpliendo y siendo fiel a esas promesas, por eso, a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Pero cuando el Señor asciende a los cielos, envía a la iglesia al mundo entero. Y nosotros somos esos enviados al mundo entero. Entonces nosotros no podemos desentendernos de hermanos nuestros o criaturas humanas que no acojan a Jesucristo, porque sabemos que es el único camino que conduce al Padre, que es nuestro Salvador. Entonces no nos podemos desentender, más aún si son personas cercanas, nuestros prójimos, más aún si son nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, personas que el Señor ha puesto en nuestro camino a la patria celestial. Entonces, juzgar no significa no ver el error, no ver la mentira, no ver el pecado de los demás, porque nosotros no somos ciegos. O sea, nosotros vamos a ver con facilidad el error, la mentira, el pecado en otras criaturas humanas. Eso no significa juzgar. Lo que yo tengo que darme cuenta es, bueno, yo veo ese error, ese pecado, ¿y qué hago con eso? ¿Cuál es mi acción? ¿Cuál es mi decisión? Si mi decisión es, como comentábamos en una de las preguntas anteriores, es como los fariseos, despreciarnos, entonces, claro, yo estoy actuando mal. Lo que corresponde justamente a lo que hace nuestra Madre Santísima. Nuestra Madre Santísima se pone en oración.
Yo estoy en una parroquia que se llama Santa Mónica. Santa Mónica veía en su hijo Agustín, en su esposo, en su suegra, y en muchas otras personas, dentro de su casa y fuera de su casa, que eran paganos. Y ella se le rompía el corazón y derramaba lágrimas porque no estaban con Jesús. Y ella tuvo en su vida de fe dos etapas. Una primera etapa donde ella, diríamos, aparecía como la protagonista, discutiendo, explicando, entre comillas, anunciando la doctrina. Pero por distintas circunstancias eso no era acogido. Recibía burlas, desprecio de su hijo y de su esposo. Y entonces ella va a hablar con el obispo de Milán, San Ambrosio, y le va a contar lo que estaba viviendo. Y va a tener una frase que aplica a todos nosotros, en todos los tiempos. Ambrosio le va a decir, deja de hablarle a tu hijo de Dios y empieza a hablar con Dios de tu hijo. Traducido eso es, ora por la conversión de tu hijo. Y ella recibió la gracia de ver la conversión de su hijo se bautizó. Después de eso ella sintió que ya su misión en este mundo había terminado. Y entonces ya sentía que su tarea había sido cumplida. Nosotros, eso aplica también a nosotros. Si nosotros tenemos familiares, amigos, compañeros de trabajo, compatriotas, ciudadanos diríamos en el mundo, que nosotros observamos sus actos, sus palabras, sus gestos, y llegamos a la conclusión que están lejos de Jesucristo. Si yo ya llego a esa conclusión, y esa es una conclusión, diríamos, no pasional, sino en la verdad, lo que corresponde, si el Señor me lleva a esa constatación, yo tengo que empezar a hacer oración por esas personas. Porque si yo llego a esa constatación y me desentiendo, yo estoy siendo como esos personajes de la parábola del buen samaritano que pasan de largo. Si es que a esas personas yo los tengo dentro de las personas cercanas, con las que puedo hablar, con las que puedo interactuar, y si es que esas personas me conocen, y mi vida es una vida de testimonio coherente de fe, esas personas probablemente me van a querer escuchar. No necesariamente me van a hacer caso, pero me van a escuchar. Porque me conocen, porque tienen de alguna manera algún respeto, etcétera, y me van a escuchar. Y entonces se va a poder cumplir lo que dice el Señor a Ezequiel cuando hablaba en el capítulo 2 de la casa rebelde, cuando le envía a profetizar. Y el Señor le va a decir a Ezequiel, te escuchen o no te escuchen. Eso es lo que a ti te corresponde. Y es más, el Señor nos dice, lo hemos visto en el domingo de la 13ª semana, 14ª semana del tiempo ordinario, cuando el Señor va a Nazaret, ellos creen que lo conocen. Y el Señor va a decir, nadie es profeta en su tierra. Pero eso no significa que el Señor dejó de anunciar. Dijo, bueno, en Jerusalén, y se fue. No hizo milagros, dice. Pero no dejó de obrar el bien, porque curó a muchos en simultáneo. Es decir, el milagro se produce cuando yo en la fe reconozco la obra de Dios. Porque en realidad el Señor obra milagros en todos, también en los ateos. Empezando por la vida, siguiendo por la salud y por todo lo demás. Entonces, si yo no soy capaz que todo lo que tengo, todo lo que soy viene de Dios, es porque no tengo fe, entonces no reconozco los milagros del Señor. Me he apropiado, le he quitado, le expropio.
Eso es lo grave del comunismo, que le quita la gloria a Dios. Se la da a las criaturas, se lo pretende dar a su visión ideológica y rechaza a Dios. Es un camino de perdición. Por eso el Papa Pío XI va a decir, es intrínsecamente perverso. Pero bueno, yo no sé si tienen algún otro comentario o pregunta, si no quedaríamos ahí. Muchas gracias, Padre. Con eso hemos cerrado. Y solo un anuncio, el próximo jueves, como son fiestas patrias, no vamos a tener la charla, pero vamos a cerrar el mes con un cineforum, que ya les estaremos anunciando la película, y el horario es lo más probable que sea a las 5 de la tarde, como hemos venido haciendo el sábado 31. Padre, sus últimas palabras y su bendición, por favor, para cerrar. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, gracias a ustedes por su participación, a los que han resistido, quedan 81 personas, 81 conectados, y vamos a terminar con una oración. Antes, desearles unas felices fiestas patrias dentro de la situación presente, y la única manera de que en medio de estas circunstancias podamos tener paz y felicidad es, a pesar de que son fiestas cívicas, no son celebraciones, diríamos, litúrgicas, eclesiales, nosotros, sabiendo la gravedad del momento presente, la mejor manera de celebrar estas fiestas patrias es con el Señor. Y haciendo oración por los actuales gobernantes, por los futuros gobernantes, por las autoridades, pidiendo por su conversión, pidiendo porque puedan ser fieles al Señor, que se arrepientan de sus pecados, que se conviertan y crean en el Evangelio. Igual para todos nuestros compatriotas, igual para cada una de las personas en nuestra familia y por nosotros mismos. Porque, como dice San Pablo, el momento es apremiante. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre Santísima. El 28 de julio celebramos a Nuestra Señora de la Paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Un feliz 28 en medio de las circunstancias presentes. Dios mediante, nos vemos el próximo sábado 31 en el Cineforum. Mucho